Bien, jóvenes. Voy a minimizar esto. Voy a ocultar la cámara para que no aparezca la interacción, ¿cierto?, con la imagen y solamente podamos estar revisando eh, lo que corresponde a la recalendarización. Si hay algún problema, me lo hacen saber, idealmente por audio, para no detener la explicación y estar revisando el chat, para que lo puedan canalizar vía oral. Bien, jóvenes, como ustedes saben, la calendarización de lo que queda del semestre, eh, lo que les voy a presentar a continuación, emana a partir de los datos que fueron entregados el día de ayer y la resolución que se tuvo junto con los representantes del centro de estudiantes, ¿verdad? Y antes de ir de lleno a lo que son fechas, es recordarles que el sistema de evaluación que presenta esta asignatura contempla cuatro ítems, ¿cierto? O cuatro grandes evaluaciones o ponderados de notas, ¿cierto? En caso de laboratorio, y el seminario de investigación, que es un trabajo realizado durante el semestre, en donde el primer certamen, ¿cierto? Está ponderado con un 20%, el certamen 2 con un 25%, el laboratorio del 30% y el seminario de investigación un 25%. De esto recordar que la nota mínima de aprobación para la asignatura es de nota 4 y con notas inferiores a ello, el estudiante debe rendir su evaluación integradora. ¿Ok? Esto como recordatorio tanto de las evaluaciones que contempla la asignatura y como yo lo organicé en el calendario que les voy a presentar a continuación. ¿Dudas con respecto a esto? Aunque yo creo que esto quedó bastante claro desde el inicio del curso, ¿cierto? Sobre las evaluaciones y los porcentajes. Bien, en relación a lo que nos queda, ¿cierto? En términos del semestre, el día de hoy corresponde, ¿cierto? Día miércoles 28 y de aquí en adelante es ver lo que falta de clases, lo que falta de laboratorios, los seminarios, el certamen 2 y el resto de las otras actividades de término. Para ello, jóvenes, planteo, ¿cierto? O muestro este calendario en donde ustedes saben y que por mandato de dirección de docencia, sabemos que la semana del 26 al sábado primero tenemos nuestras clases telemáticas, ¿cierto? En donde estas clases que tengamos durante el día de hoy y el día viernes van a ser subidas, ¿cierto? Eh, como un enlace en la plataforma para que los puedan revisar en YouTube las veces que sean necesarias y obviamente también evaluar lo que diga dirección de docencia para la próxima semana, si se mantienen las clases telemáticas o ya van a ser clases presenciales. De esto, jóvenes, ustedes saben que la próxima semana, a contar del lunes 3 hasta el sábado 8, es su marcha blanca, que fue modificado, ¿cierto?, con las últimas reuniones entabladas, ¿cierto?, por parte, ¿cierto?, de sus compañeros con el resto de los integrantes, ¿cierto?, que conforman, ¿cierto?, directivas y decanatura, en donde se dieron a conocer, ¿cierto?, estas nuevas fechas, en donde la próxima semana ustedes presentan, ¿cierto?, una marcha blanca en donde se va a ver contenido, pero no vamos a tener ningún tipo de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda durante estas semanas, ¿cierto? Es clases, que ahí aparece, ¿cierto? Pintado de color verde, en donde el 28, el 30, el 5 y el 7 vamos a ver contenidos, porque todavía nos falta un poquito de contenidos, y de esto, de los 4 RA, vamos a poder tener y vamos a poder cumplir al menos con el 80% del contenido. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder ver todos los contenidos, ¿cierto?, de la asignatura, con excepción del último contenido que corresponde a ciclos biogeoquímicos, y ya algo se lo había mencionado a ustedes, que eh, por lo menos para mí no era tan complejo que pudiese quedar fuera de lo que es la parte curricular de la asignatura, ya que ustedes creo que también lo ven en química o dentro de los contenidos no son tan relevantes, por lo menos para mí, ya que versa con problemáticas medioambientales y eso lo puede cubrir fácilmente el seminario. ¿Ya? Así es que estas 2 semanas que tenemos, ¿cierto? Corresponden a clases. En donde, sí es importante recalcar que en la marcha blanca, como aparece ahí, figura el laboratorio. ¿Qué va a pasar con la próxima semana?
el laboratorio correspondiente, ¿cierto?, al laboratorio 4. Ustedes vamos a tener esa sesión de laboratorio, no vamos a tener una evaluación presencial. ¿Qué quiere decir con esto? No vamos a tener test de entrada o de salida. Se les va a dar las indicaciones correspondientes al práctico que yo había subido antes de que ustedes, ¿cierto?, se adhirieran a la movilización. Y eh, a partir de esas indicaciones que les voy a dar, ¿cierto?, se estaría realizando la actividad práctica para que a la siguiente semana, como aparece aquí, ¿cierto?, tenemos receso de invierno, no vamos a tener ningún tipo de evaluación, por lo que la entrega de este práctico, que va a ser un informe, ¿cierto?, va a corresponder al siguiente martes disponible. ¿Qué quiere decir? Que en el laboratorio 5 ustedes deberán estar entregando su trabajo, ¿cierto?, grupal, que va a ser un informe, ¿cierto?, grupal, que en este caso corresponde a diagramas tróficos. Y el laboratorio 5 del día 18 vamos a tener, ¿cierto?, la actividad práctica, ¿cierto?, y la evaluación correspondiente a un test de entrada o de salida. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo menos para el laboratorio 4 no vamos a tener test de entrada o de salida. Solamente se va a evaluar el informe, ¿ya? En este caso se va a pedir y se va a exigir el informe, puesto que la guía entregada, ¿cierto?, fue subida a la plataforma con antelación, ¿cierto? Por lo que están al tanto de lo que corresponde hacer en ese práctico, ¿ya? Y para el 18 de julio también tenemos nuestro último práctico, en donde, si se dan cuenta, el día 18 vamos a tener la experiencia práctica más el test de entrada o de salida número 5 y la entrega de ese práctico final, ¿cierto? Va a corresponder al siguiente martes, ¿ya? O podemos incluso dejarlo una fecha que se les sea más cómodo, puede ser el miércoles 26, pero como ustedes saben que por calendario, ¿cierto? El 26 ya tenemos fijado el certamen número 2, ¿ok? Si se dan cuenta, el 26 está fechado nuestro certamen número 2, por lo que los días 19, 21 será ver contenido, que es lo que nos falta para finalizar, y el día 25, y tomando en consideración la información la petición solicitada el día de ayer, sobre poder hacer este repaso, lo he dejado para el día 25 en caso que llegase en este caso, a solicitar esa fecha para poder tener esta aclaración de dudas, ¿cierto? Aclarar algún contenido que no quedó claro o que puedan tener inquietudes en cuanto a cómo resolver. Podemos resolver también la guía que yo también le subí, porque le subí una guía de ejercicios que corresponde, ¿cierto?, a interacciones biológicas. Así que para ese día 25 vamos a tener esta instancia para poder repasar antes del certamen que corresponde al día miércoles 26 de julio. ¿Duda hasta aquí con respecto a lo que versa el mes de julio o está todo claro? ¿Estamos todos ok? Perfecto. Bien, día 28 de julio comienzan los seminarios. Nosotros nos correspondía por calendario, ¿cierto?, este día viernes iniciar con los seminarios, pero vamos a como nos atrasamos con todos los contenidos y con las otras actividades, vamos a dejarlo para el día 28 de julio, en donde aparece ahí, ¿cierto?, con un 2, ¿cierto?, que quiere decir que en este caso dos grupos van a pasar y ya impajaretablemente comenzamos ese día. No podemos extenderlo durante otras fechas a futuro, ¿ok? Sí, al parecer hay un error en el calendario que se envió.
Sí, yo esto estuve revisando y me di cuenta de que lo que dejaron para química lo dejaron para el área de biología y lo que era de biología lo dejaron para el área de química. Sí, es un error. Así es que, de hecho, tengo que escribirle a Camila para poder hacer ese alcance de que hay un error en cuanto a las asignaturas. Pero se mantiene en este caso nuestro horario de las asignaturas para que sea mucho más fácil de, de poder llevar, ¿cierto?, las fechas y lo que corresponde, ¿cierto?, a las evaluaciones que nos quedan pendientes. Entonces, 28 de julio es el inicio de los seminarios y dejé para la fecha el día lunes 17 como la entrega digital de su seminario, ¿ya? Esto se va a quedar activo hasta el día, desde este fin de semana, lo voy a activar y como plazo es hasta el 17. Lunes 17 es el plazo para que puedan subir el resumen de su seminario y el seminario en PDF. O sea, en este caso es el PPT, pero pasado en PDF. Día lunes 17 de julio. Ni un día más, ni un día menos. Esto va a quedar en la DECA disponible como una notificación para que ustedes sepan que ese día ustedes deberán, como plazo máximo, ¿cierto?, subir uno por grupo, ¿cierto?, su seminario y su resumen. ¿Dudas hasta aquí? ¿O está todo claro? Ok. Ahora se nos viene agosto. ¿Qué va a pasar para el mes de agosto y para el término de la asignatura? Como yo les había dicho, ¿cierto? Al principio de la asignatura habíamos quedado en que íbamos a hacer estas clases, ¿cierto? 4 veces a la semana para poder terminar antes y a raíz de todo esto que ustedes han pasado, ¿cierto? A raíz de las movilizaciones, no va a poder cumplir en cuanto a que los contenidos se vean antes. Yo no puedo no dejar de ver contenidos porque estamos al debe todavía con contenidos. Y ahí es para el mínimo que ustedes necesitan aprobar, ¿cierto? Y saber y manejar dentro de la asignatura, que es el 80%. Por lo que solamente decidí dejar aparte lo último de ciclos biogeoquímicos como contenido para no ver y para no evaluar, ¿ya? Y en agosto quedaría, ¿cierto? Para el término, el día martes primero, ahí habrían 4 grupos que estarían exponiendo. Día miércoles 2 otros 2 grupos, y finalmente el viernes 4 de agosto, los 2 últimos grupos van a exponer su seminario. Ustedes pueden decir, profesor, pero ¿por qué no el martes dejamos a todos los grupos, los 6, por ejemplo? El problema está de que el profesor que va a estar, ¿cierto?, formando parte de la comisión, por horario, no puede también, no podemos también solicitarle que esté mucho más tiempo, ya porque él también está con otras actividades, por lo que él sí puede estar presente para 4 evaluaciones y el día miércoles para 2 y el día viernes 2. Que en definitiva las fechas o la cantidad de sesiones que vamos a tener con el profesor van a ser las mismas que las que estaban calendarizadas al inicio, ya por lo que también se respeta esa cantidad de fechas y de horas, ¿cierto?, de disponibilidad para esta evaluación. Ustedes saben que desde la semana del 7 al sábado 12 de agosto y el 16 y el 17 corresponde, de agosto de ese mes, corresponde a el periodo de evaluación integradoras, ¿ya? Y para esto, yo asigné el día martes 8 de agosto todas aquellas evaluaciones pendientes. Profesor, ¿cuáles evaluaciones pendientes? Certamen pendiente o certámenes pendientes y laboratorios pendientes. De aquí debo recordarles que todo aquel laboratorio pendiente se va a evaluar con una nota de test. La nota que ustedes tengan en el test se va a repetir por 2 como nota de test y como nota de informe, ¿ya? Porque ya no nos da el tiempo para hacer otros tipos de experiencias, por lo que ese día van a estar todas las evaluaciones pendientes. Profesor, ¿qué pasa si yo falté mi primer certamen y también por ese motivo falto un segundo certamen? Bien, la nota que usted obtenga ese día en evaluaciones pendientes se repite tanto como nota de certamen 1 y como nota de certamen 2, ¿ya? Para el día, en este caso, martes 8.
El día 9, miércoles 9 de agosto, designé ese día como fecha de revisión de notas, en donde el estudiante podrá conocer todas aquellas notas pendientes. O sea, perdón, todas son notas de la asignatura, tanto de laboratorio, y notas que han tenido anteriormente tanto de sus seminarios como también de su promedio final de laboratorio. Es lo que acabo de decir. En este caso, el laboratorio, todo lo recuperativo sería el día martes 8 en horario de laboratorio. Ahí va a ser las evaluaciones pendientes, ¿ya? Y esos son los laboratorios pendientes. Profesor, debo tres laboratorios. Bueno, tiene que rendir los tres test correspondientes a esos tres laboratorios que usted faltó. Y esos tres test, nota que usted tenga en cada uno de esos test, se va a repetir como nota de informe, ¿ya? Eso que hay que quedar claro. Profesor, debo el test, debo el laboratorio número 2. Bien, usted va ese día a rendir su test número 2, lo responde y la nota que usted obtenga ahí va a quedar como nota de test y esa misma nota se repite como nota de informe. No puedo dejarles como parte de el práctico, ¿cierto? Que entreguen un informe de la actividad porque ustedes no estuvieron en ese día para poder escuchar las indicaciones, por mucho que estén en, eh, en la plataforma con el protocolo y todo lo demás, porque se supone que ahí la estudiante queda registrado como inasistente, ¿ya? Y con esto voy a ser súper enfático, mucho ojo con sus justificaciones. Aquellos estudiantes que no tengan su justificación y no me haya llegado una justificación de algunas evaluaciones y no se presenta, el estudiante queda con nota mínima. Lo mismo para los certámenes pendientes. Aquel estudiante que no he del cual yo no he recibido su evaluación, su certificado médico, va a quedar con nota 1. El día 14 y 15 de agosto, según lo que nos mencionó el director del programa, don Ricardo, vamos a tener un receso universitario, ya que el día 15 creo que es feriado y la universidad también decidió dejar el 14 como eh, día inactivo de cierto tipo, todo tipo de evaluación o de clases. Por lo que aparece ahí, ¿cierto? Si se dan cuenta, desde el 7, el 10, el 11, el 16 y 17 de agosto son fechas disponibles para la evaluación integradora, en la cual yo quiero designar el día 16 de agosto, el día de la evaluación integradora, que es el día en que el estudiante va a poder rendir la evaluación siempre y cuando su promedio sea, ¿cierto?, inferior a 4, y para también todo aquel estudiante que quiera subir su promedio puede rendir esa evaluación. Ahora, profesor, yo quiero rendir esa evaluación, pero ¿qué pasa si me va mal? Nota que usted obtenga en la evaluación integradora, nota que usted va a tener en en su plataforma. No voy a cambiar ni voy a conservar la mejor nota. Si usted es el riesgo que usted corre al querer rendir esa evaluación, ¿ya? Obviamente los estudiantes que sí o sí van a rendir por obligación la evaluación integradora, porque no pudieron aprobar la asignatura, ellos sí o sí tienen que quedarse con, en este caso, están obligados a rendirla bien. Por lo que aquellos estudiantes que quieran rendirla de manera voluntaria, también sé que ustedes saben que lo pueden hacer, es su derecho. Y el día 18 de agosto corresponde a la fecha cierre de la asignatura, que es en donde yo cierro el acta y se envía y la asignatura queda zanjada. ¿Dudas con esta información que acabo de entregar o está todo claro? Ahora les doy el espacio para que puedan realizar sus consultas. Por favor, puedan activar el micrófono y hacer las consultas. Es mucho más fácil. ¿O está todo claro? ¿No hay dudas? Sí, de hecho, lo que dijo dirección de docencia
respondiendo a lo que dijo el estudiante Calderón, se respeta, no hay un cambio de fechas. Por eso yo tuve que condensar todo esto y las evaluaciones van a quedar de esta manera, ¿ya? Para que estén claros de que la asignatura ustedes van a estar cerrando igual el 18 porque dirección de docencia no va a modificar las fechas, ¿ok? Bien. La asistencia de la semana del 14 de agosto, en el caso que no tenga... No, ese día solamente quedan considerados los estudiantes que tienen la evaluación pendiente. Y si usted, según esa fecha, yo voy a dejar como evaluación integradora, voy a registrar la asistencia como presenta a todos los estudiantes, y si el estudiante que debió rendir esa evaluación integradora no se presenta, queda como ausente, ¿ya? Porque ahí solamente deben presentarse los estudiantes que deben la evaluación, ¿ok? Es obligatoria la asistencia a los seminarios. ¿Qué quiere decir? Ah, yo presenté, por ejemplo, el día en agosto, el día primero, presenté mi seminario. Ah, faltó el día miércoles y el viernes, porque ya presenté. No, la asistencia corre igual. 75% de asistencia y, por favor, sean conscientes de eso. No vayan a reprobar la asignatura por no haber ido a clases. Sobre todo aquellos estudiantes que están críticos, que tienen pendiente, ¿cierto?, o están al debe con la asistencia, ¿ok? ¿Dudas? ¿Más dudas con respecto a este calendario? Está respetando todo lo que tiene que ver con las evaluaciones. Ustedes saben de que lo que se entregó, la información que se le entregó a sus compañeros y que también nuestra secretaria Camila figura en las grandes evaluaciones correspondientes a lo que son certámenes y laboratorios, ¿cierto? Porque el laboratorio se dejó como también una evaluación importante en el sentido de que ustedes deben tener estas evaluaciones para poder terminar bien el proceso y sus actividades de laboratorio y terminar con ese laboratorio, ¿cierto? Con un promedio. ¿Ok? Y les conviene que estén realizando estas evaluaciones porque si nos quedamos solamente con 3 evaluaciones, es muy probable que muchos puedan reprobar por sus notas obtenidas en los test y de los prácticos. Yo ya tengo en mi poder las notas obtenidas de su práctico 3, de su informe número 3. Por aquel estudiante que quisiera conocer, o sea, quisiera conocer, puede escribirme un correo para entregárselo y con su debida pauta, ¿cierto? Con la rúbrica que en este caso fue respondida y evaluada por nuestro ayudante Arturo Matamala. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿O estamos claros con las fechas que están aquí presentes? Estamos viendo. Hasta el viernes 4 por la asistencia. No, hasta el 9, porque es la revisión de notas. La revisión de notas. ¿Ya? Eh, Obviamente, aquel día martes de evaluaciones pendientes, ¿cierto? Son solamente van los que deben las notas, no tienen que ir todos los estudiantes, son solamente para que tienen evaluaciones pendientes. Bien, si no hay más dudas con estos jóvenes, vamos a continuar con materia, que es lo que eh, estamos atrasados. Nosotros vamos a alcanzar hasta ver lo que son transferencia de materia y energía, cadena radiostrófica y pirámides, ¿ok? Lo que no se va a ver son ciclos biogeoquímicos. Hoy con la asistencia tengo entendido de que, al menos en dirección de docencia, no figura el registro de la asistencia. Yo de igual forma también lo registro, más que nada para mí tener consideración de los estudiantes que estuvieron presentes. Pero al final, dirección de docencia es el que, al final, jóvenes, ahí, bien, ahí sí. Dirección de docencia dice al final si es que se registra una asistencia de esta semana, ¿ya? Pero tengo entendido que no. Pero yo de todas maneras igual dejo el registro de la asistencia para saber quiénes son los estudiantes que estuvieron presentes, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces
vamos ahora a ir de lleno a la materia. Y voy a hacer pantallazo ahora de los que están presentes para saber quiénes son los que estaban presentes el día de hoy. Y vamos a abrir la presentación de lo que hemos visto en la última clase antes de todas estas semanas sin clases. Voy a subir esta calendarización, ¿cierto? Nueva que tienen en la plataforma y va a quedar activo durante, yo creo que de este fin de semana o quizás antes, en ADECA, ¿cierto? El recurso para que ustedes puedan subir su seminario. De aquí a aclarar de que las evaluaciones se mantienen y que no van a haber evaluaciones que puedan permitir subir algún promedio o intercambiar una nota por otra, porque todavía estamos cumpliendo con las fechas y con los contenidos. Aquí lo único que se hizo fue la reducción del contenido, que no se va a ver ciclos, y eh, que un poco más condensado, más compacto, ¿cierto? Las evaluaciones que teníamos que tener para la asignatura. Bien, voy ahora entonces a compartir la pantalla de la presentación de la clase. Paso aquí, que no sé. Ahí sí. Por favor, me confirman si se proyecta. Sí, se proyecta. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, jóvenes, nosotros estuvimos viendo como contenido, ¿cierto? Hasta antes de estas movilizaciones, comenzamos a ver características y atributos que presentan las poblaciones y quedamos con lo que era el crecimiento poblacional y les había presentado esta fórmula, ¿cierto? En donde el crecimiento poblacional, denotado con la letra R en minúscula, corresponde a la sumatoria, ¿cierto? Del número de nacimientos más las inmigraciones y restándose el número de las muertes y de las emigraciones. Y este dato resultante del crecimiento poblacional, ¿para qué me va a dar de utilidad? Primero, para conocer cómo se comporta esa población a través del tiempo, ver si esa población va aumentando o disminuyendo, porque no sé si ustedes han visto noticias que han escuchado tal especie, en cuanto a determinada zona geográfica, hay una reducción de su población en los últimos 15 años. ¿Y cómo saben que en los últimos 15 años hubo una reducción de esta población? Pues porque se utiliza, ¿cierto?, esta fórmula de crecimiento poblacional para evaluar, ¿cierto?, y cuantificar cuánto es el número de individuos presentes en un determinado momento y lugar, ¿ya? Y en este caso, los datos que ustedes pueden tener del crecimiento poblacional es con un valor negativo. Cuando mi R me da negativo, quiere decir que la población está disminuyendo. Si el valor de R es cero, ¿cierto?, quiere decir que esta población se mantiene a través del tiempo. Y si el valor de R es positivo, quiere decir que la población aumenta. Y de esto yo había sido enfático en que el valor cero no quiere decir que todos los años o las veces que se va a evaluar el crecimiento de la población vamos a obtener los mismos valores. ¿Ya? No quiere decir que un año vamos a tener 100, por ejemplo, 100 nacimientos y al siguiente año cuando se vuelva a evaluar, no quiere decir que vamos a tener 100, sino que probablemente los valores que me pueden dar aquí, tanto de los nacimientos, inmigraciones, muertes, ¿cierto? Y emigraciones, siempre me va a tener un valor constante. Y eso me va a dar siempre que, al final, no, la población ni aumente ni disminuya, siempre sea cero. Probablemente un año vamos a tener mayor cantidad de nacimientos y quizás al siguiente año los nacimientos no van a ser tanto, pero sí va a haber un gran número de individuos que van a inmigrar. O sea, van a llegar más individuos, que en definitiva van a reponer esa cantidad de individuos que están permitiendo el aumento de la población. ¿Ya? Y a partir de eso, está esta actividad que dice en una población, se observa que la tasa de natalidad es igual a 1.200 individuos al año y la tasa de mortalidad es de 958 individuos por año.
Me indican también que la tasa de inmigración es de 122 individuos y los inmigrantes son 132 individuos por año. Y a partir de estos datos aparece ahí cuál es la tasa de crecimiento de la población, qué significa ese valor para la población y qué pasa con la población si el valor de R se mantiene constante. Así que, por favor, les voy a pedir que respondan a esta actividad y lo vamos a revisar en 5 minutos. Si hay dudas, me lo pueden comentar. ¿Se escucha? Sí, estamos respondiendo a la actividad, efectivamente. Está bastante sencillito ese cálculo. ¿Alguien llegó al dato, a la respuesta de la A? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población? 232. Bien, ¿cierto? Entonces, ¿todos llegaron a 232 o hay dudas? 232. ¿Todos llegaron a ese valor o alguien llegó a un valor distinto? Chicos, se vale activar el micrófono. La idea es no hacer un monólogo, por favor. Yo no entendí bien cómo llegaron al número de 82, profesor. Ya, ¿quién no entendió de la fórmula? La fórmula dice, ¿qué nos decía la fórmula? La tasa de crecimiento R es igual a nacimientos más inmigraciones menos muertes menos emigraciones. Y lo que se está viendo es calcular la tasa de crecimiento, o sea, el valor de R.
y nos están dando cuatro datos. La tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa de natalidad? Los nacimientos. La tasa de mortalidad, las muertes. Tasa de inmigración, nos están dando los datos, y la de emigración también nos están dando los datos. Y lo único que hay que hacer ahí es reemplazar. Es lineal. Yo reemplazo en este caso 1200 más 122 menos 958 menos 132. Y al resolver esa ecuación bastante sencilla, que es solamente sumar y restar, me da que mi tasa de crecimiento es de 300, perdón, 232. ¿Todos llegaron a ese valor? ¿Se entiende? Ahora sí, profesor, Perfecto. Ahora, ¿qué significa ese valor para la población? que de manera anual la población está aumentando en 232 individuos, ¿no? No, no. En este caso, la tasa de crecimiento para este determinado estudio, ¿cierto? Determinada tasa de crecimiento, me dio 232. ¿Qué significa ese valor para la población? En pocas palabras, me puede indicar que la población aumentó, disminuyó o se mantuvo constante. Ahora, ¿cómo yo sé que el valor de la población aumentó o disminuyó? Porque aquí me dio que R es 232. Y habíamos visto anteriormente que el valor de R, si es negativo, cero o positivo. Me dice que disminuye, mantiene o aumenta. Y ustedes pueden decir, si me dio 232, la población aumentó. ¿Eso es correcto? A partir de los datos que están ahí, ¿es correcto, no? Señorita García, dígame. No era para decir eso, que como era positivo aumentaba. Ya. Pero, si nos basamos en ese valor, claro, yo puedo decir aumentó. Pero para este dato, ¿qué pasaría si yo ahora digo que esta información, el año anterior, mi R en el año anterior fue de 300, Disminuyó. disminuyó? Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar eso? Esta pregunta tiene pillería. El Cuando tiempo, ¿cuándo fue eso, no? sí y no, en el sentido de que usted, aquí se les pidió evaluar, o en este caso, la tasa de crecimiento de población, R, ¿cierto? Pero yo, si les pregunto, ¿esta población aumentó o disminuyó? Si yo no les doy un dato referencial previo o futuro, yo no puedo decir si esa población aumentó o disminuyó en relación a un dato anterior o posterior. Por ejemplo, cuando acá en Chile ocurrió este problema del censo y se volvió a hacer el censo, ¿cierto? Y nosotros dijimos, se pensaba de que la población aumentó o disminuyó en relación al último censo. ¿Qué pasó con la población? El censo, ¿se recuerda del censo, cierto? No me acuerdo, parece que había disminuido, profesor, ¿o no? Había disminuido la población, ¿cierto? Porque se pensaba que en este caso, según el orden del que se evaluaba del número de habitantes, ¿cierto? Al siguiente censo que se hizo, la población no aumentó significativamente, o en este caso, desde el punto de vista demográfico, dicen que disminuyó. En ese caso puntual, cuando hablamos de demografía, hay otros parámetros que se utilizan, ¿ya? Y coincidentemente, en ese caso, la vez anterior se decía que había 16 millones y otros decían que eran 18 millones, que había este margen de error de 2 millones. ¿Ya? Pero yo tengo que tener, como bien dijo su compañera Francisca Morales, que no hay con qué comparar. Entonces, ¿qué significa ese valor para la población? Ustedes querían responder aquí que este valor va a representar si es que el crecimiento de esa población va a aumentar, disminuir o se va a mantener constante. ¿Y cómo yo hago eso? Es, en este caso, es restar o sumar según el valor que yo tenga. Si yo les digo que, por ejemplo, este R
corresponde al año 2 y esta corresponde al año 1. Yo debo restar el año anterior, ¿cierto? Y en relación al siguiente año que se evaluó. Si yo tengo entonces que mi R total en un año fue que en el primer año hubo 300, le resto los 232, ¿cuánto me da? 68. Y yo puedo decir, pero mira, me dio 68, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no puedo decir que la población aumentó o disminuyó? ¿Qué significaría ese 68? Porque ustedes se dieron cuenta que efectivamente la población disminuyó. Hubo un año que en el primer año hubo 300 y ahora me dio 232 la tasa de crecimiento. O sea, disminuyó. Pero ¿qué pasa si yo hago este cálculo de esta manera? 300 menos 232. ¿Está bien ese cálculo o está mal ese cálculo? ¿Qué significa 68 en este caso aquí, jóvenes? Exacto. Ahí tienen que tener cuidado. Ahí dicen que disminuyó 68 al número de individuos, ¿cierto? Disminuyó. Pero yo les había dicho aquí que el valor dado es, si disminuyó, mi valor debería ser menos. Ojo con eso. Ustedes pueden perfectamente utilizar esta forma directa del primer año, restando el segundo año, o como debería ser, que es el año actual menos el año anterior, ¿cierto? Que en este caso R sería 232 menos 300. ¿Cuánto me da aquí? 232 menos 300, ¿cuánto es? Menos 68, ¿cierto? Y aquí tienen que tener ojos jóvenes qué parámetros que ustedes van a utilizar. Menos 68. Cuando yo evalúo el año anterior y lo resto con el año más reciente, yo considero en este caso este valor como la diferencia en negativo, en el sentido de que disminuyó 68 individuos en esa tasa de población. Si yo considero, en este caso, al revés, 232 menos 300, o sea, resto mi valor de R actual, le resto el del año anterior o del valor anterior, yo considero el signo. La población está disminuyendo. ¿Ya? Por eso son datos que hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo del censo, el penúltimo censo se decía de que hubo 16 millones y al siguiente, y en el último censo hubo 18 millones. Yo puedo decir, ah, pero la población aumentó. ¿Pero por qué ahí se dice que la población disminuyó? Porque hacen proyecciones en lo cual se espera que a tal fecha deberían existir tal cantidad de individuos porque hay un patrón de crecimiento. Ustedes se van a dar cuenta que la población tiende a crecer bajo cierto parámetro de crecimiento, un intervalo aproximado. Y que se esperaba que fuesen 20 millones por lo menos, y hubo 18. ¿Ok? Exacto. A eso quería llegar, justo lo que dice el señor Calderón, de que la población, si bien yo estoy observando que está aumentando, no está aumentando el ritmo que yo estoy evaluando. Y eso se interpreta con estos valores jóvenes. Que aquí, si me da un valor positivo, diría 68, diría, ah, ok, 68 igual es positivo, entonces la población aumentó. Y esa es la interpretación que se tiene en el caso de la población chilena, de que me dio un valor positivo, o sea, 18 millones, pero no me indica que la población aumentó propiamente tal, ya que al hacer estas proyecciones, se esperaba que aumentara en este caso a 20 millones y no a 18. Por eso se dice que en comparación a ese intervalo que se esperaba, la población está disminuyendo, aunque estamos observando que hay un aumento de la población. ¿Ya?
¿Por qué? Porque hablamos de una tasa. Cuando hablamos de una tasa, son valores que van a ir cambiando o modificándose a través del tiempo o en función del tiempo. Por eso es una tasa, no es un valor fijo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si al hacer esta misma evaluación, un año tuve 300 y al siguiente año también tuve 300? Yo al hacer esto, al restar 300 menos 300, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, me va a dar cero. ¿Qué quiere decir? Que la población no ha tenido cambios, o sea, la tasa ha sido, ¿cierto? De la población ha estado, ¿cierto? En equilibrio, se ha mantenido. Caso contrario, para que me dé positivo, en este caso, la población, ¿cierto? Me debe aumentar. Yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si en el primer año tuve 300 y en el segundo año tuve 800? 800 menos 300 me da 500. Y el valor que tengo es incluso mayor al del primer año evaluado. Ahí yo digo la población aumentó. Entonces, ¿por qué hice toda esta parafernalia que probablemente están con la duda? Es importante entender el contexto y cómo se está preguntando según los datos que estoy entregando. Si yo les puedo poner aquí, ¿la población aumentó o disminuyó? Ustedes deberían responder, no se debería, no, se requiere información adicional para poder llegar a esa respuesta porque solamente tenemos los datos para ese año. Mi R fue de 232, pero ¿cómo si aumentó o disminuyó? Tengo que tener datos de años anteriores o posteriores. Pregunta C, ¿qué pasará con la población si el valor de R se mantiene constante? ¿Qué pasa con eso? Si la población, el valor de R se mantiene constante, o sea que al siguiente cálculo de la eh, tasa, ¿cierto?, de crecimiento poblacional es de 232. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? La señorita Camila dice que se formaría una meseta. Claro, o sea, de que la población no hay cambios a través del tiempo sustanciales, pero ojo, hay un dato que está diciendo el señor Calderón que dice que la población se mantiene y podría empezar a envejecer. Exacto, y ahí es cuando se toman estos valores de que, ok, la población aparentemente se mantiene constante, pero no hay una reposición eventualmente, o lo que yo les decía, que probablemente hubo pocos nacimientos al siguiente año, pero hubo mayor cantidad de muertos, por ejemplo, y eso mantuvo el promedio, un valor equilibrado, que al siguiente año, al calcularlo, me dio también cero. Pero no me dice que la población en sí, los individuos, son más jóvenes o más viejos, ¿cierto? Eso se evalúa a futuro, ¿ok? En cómo ustedes, disculpen, en cómo ustedes toman estos datos para poder interpretarlos, ¿cierto? A futuro, ¿ok? Entonces es importante que estos datos, ustedes, si bien la ecuación es bastante sencillita, tienen que tener claro lo que se les está preguntando. Distinto es, si yo en este mismo enunciado les doy un valor de R inicial y después calculen el segundo R y les pregunto qué pasa con la población, ustedes deberían ser capaces de hacer este análisis. Si la población ha disminuido o ha aumentado. Y si yo les pido alguna posible como teoría del por qué ocurrió, ustedes pueden, en este caso, decir, probablemente es por esto, probablemente es porque hay más muertes, probablemente es porque hay mayor cantidad de inmigración o hay mayor cantidad de nacimientos en un año en comparación al primer dato, etcétera. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Ok. Bien. Otra característica importante a evaluar, ¿cierto?, en las poblaciones es que estas poblaciones se organizan en una determinada área, en un espacio y tiempo también, ¿cierto?, como bien digo, determinado. Y esto se denomina como distribución espacial y va a corresponder a la forma en la que los organismos de la población, ¿cierto?, se dispersan en un área determinada o donde ellos están habitando, siempre en un espacio y tiempo determinado. Y según el espacio que ellos ocupan, podemos conocer tres tipos. Aquí hay distribución regular o uniforme, regular, perdón, distribución aleatoria al azar
y la distribución agrupada. Y aquí les presento gráficamente cómo se observa la distribución espacial, ¿cierto? En donde este rectángulo que ustedes observan aquí corresponde al espacio donde estos organismos representados en puntos, se encuentran habitando. Y si se dan cuenta aquí, vemos que el comportamiento o cómo están distribuidos estos puntos son totalmente distintos entre sí. El regular o uniforme es poco común en la naturaleza, pero existe. De manera natural, por lo general, y el clásico estudio que se conoce, el de los pingüinos emperadores en la Antártida, en donde se observa esta distribución uniforme en el espacio que ellos están habitando. ¿Ya? Y eso se puede deber primero al comportamiento que ellos tienen, a la forma de anidar, en el espacio que ellos deben tener disponibilidad para que haya un flujo. Se teoriza mucho que ahí, entre el espacio que hay entre ellos están eh, parejos entre ellos, o están, ¿cierto?, equidistantes entre sí, porque va a permitir el mayor flujo, por ejemplo, en temporadas, ¿cierto?, de heladas, que pueda circular de mejor manera este viento y no puedan estar, por ejemplo, están expuestos a bajas temperaturas y que hay una circulación entre ellos y permita, en este caso, que se pueda mantener una temperatura constante, ¿ya? El dominio también y que sean territoriales también ayuda a que cada uno tenga su espacio bien definido. Pero observemos, por ejemplo, en el caso de estas distribuciones aleatorias al azar, como en el caso de estos eh, estas flores que es cierto, yo creo que todos las conocen, que las hemos visto en las calles, en las carreteras, ¿cierto? Que es la chicoria silvestre, ¿cierto? En este caso, diente de león, en donde, si se dan cuenta, estas flores no tienen un orden aparente, ¿cierto?, de su distribución. Van a crecer en donde esté el recurso disponible. Esto me puede indicar, por ejemplo, que aquí hay una mayor concentración de organismos porque probablemente hay mayor cantidad de recursos en comparación en estos espacios en donde no estoy observando presencia de este individuo. Si se dan cuenta aquí, hay lugares en donde no encontramos esos individuos. Y se dice que su distribución es aleatoria o al azar en cuanto a lo que yo observo visualmente. Pero una explicación puede ser porque los recursos están también eh, presentes en esa superficie de manera azarosa. Y finalmente encontramos a la distribución agrupada, que, o de formando estos grupos consorcios o gregarios, que de alguna manera también facilitan a las poblaciones poder defenderse frente a algunos depredadores, ¿cierto? Formar clanes o tribus, y van a permitir, ¿cierto?, que siempre estos grupos sean mayor, ¿cierto?, más ventajosos por sobre aquellos individuos que estén, ¿cierto?, de manera independiente. Por ejemplo, en el caso de los agrupados, por lo general, en mamíferos, sobre todo, están los más grandes los grandes herbívoros, los rumiantes, e incluso se organizan, ¿cierto?, de manera agrupada. Nosotros, como especie, somos gregarios, la especie humana es gregaria, o sea, tenemos una distribución espacial agrupada, formando clanes o tribus, ¿cierto? Ahora que nosotros quizás en un condominio determinado, por ejemplo, estemos organizados a una distancia equidistante que puede parecer que estamos distribuidos de manera regular uniforme, eso ya es artificial, ¿cierto? Pero nosotros nos agrupamos, formamos agrupaciones o grupos o tribus en las cuales nosotros tenemos ventajas. Ya en el caso de los elefantes, como aparece aquí, ellos forman agrupaciones para poder sobrevivir, ya en comparación a otros individuos que pueden vivir perfectamente de manera individual. Hay lobos, por ejemplo, que ellos viven solos y les gusta eh, permanecer siempre solitarios. Tienen una ventaja por sobre el resto, o sea, no comparten el recurso y solamente se reúnen en el momento, en su etapa reproductiva o cuando ya puede llegar a formar un clan, ¿cierto?, en donde haya un jefe, ¿cierto?, y tenga subordinados. Pero eso va a depender del tipo de organismo que yo esté estudiando. ¿Ok? Lo importante aquí es que ustedes conozcan que también el espacio y las características de los individuos en un espacio, ¿cierto? Y cómo se comportan y cómo está configurado esos individuos en una determinada población, vamos a encontrar que van a haber distribuciones distintas. Y a partir de eso, aquí yo les presento las siguientes imágenes, en las cuales ustedes deberán identificar qué tipo de, ¿cierto?, distribución presentan estos organismos.
Aquí les presento, ¿cierto? Un organismo fotosintético que es muy probablemente es un tipo de eh, árbol o arbusto tropical, y si se dan cuenta, está distribuido de esa manera. ¿Qué pueden ustedes asumir de esa imagen que está presente aquí? Independiente del tipo de distribución, ¿qué pueden ustedes observar acá? ¿Qué es lo más probable que presenta esta población? Es artificial. Bien, ¿ya? En la naturaleza es poco común que exista este tipo de distribución, por lo tanto, cuando existe este tipo de distribución, se dice que es artificial, sobre todo con especies que son, ¿cierto?, de consumo humano, en donde vamos a encontrar los cultivos, ¿cierto? En donde vamos a darnos cuenta que la distribución de estos individuos presentan una separación en el espacio de manera bastante eh, equidistante. Sí, la señorita Salgado. Perdón, la señorita Carolina García, perdón, me confundí de apellido. Entonces, si sabemos que esto es artificial, ¿qué tipo de distribución presenta esta imagen? Uniforme, ¿ya? Porque aquí cada individuo es independiente y está ordenado de manera artificial para aprovechar ese tipo de distribución, ¿cierto? El espacio y los nutrientes que están disponibles en ese lugar. Y en este caso es artificial, es bastante deducible, ¿ya? Pero veamos el siguiente ejemplo. Les presento unos áfidos que son insectos pequeños que habitan por lo general en los tallos de algunas plantas aromáticas y que producen frutos, como en el caso de las rosas. En los rosales aparecen mucho este tipo de organismos llamados áfidos o pulcones que son de color verde, incluso algunos que están detrás de las hojas y que tienden a ser bastante molestos para eh, quienes cultivan este tipo de plantas. ¿Qué tipo de distribución será la imagen que está ahí? Aleatoria. ¿Todos llegan a la conclusión de que es aleatorio? Sí, profe. Sí, aparte estas personas, iba a decir, estos organismos, bien digo, viven moviéndose, distribuyéndose de manera independiente en un espacio, por ejemplo, en los pulgones cuando uno lo observa en las hojas, no están fijos en ese lugar, sino que van a moverse para buscar algún recurso, bajan al suelo, luego vuelven, por lo que no es fijo y no van a tener siempre ese mismo comportamiento, ese mismo patrón. O sea, lo que quiero decir que este organismo no va a estar siempre en este punto, sino que va a desplazarse, ¿ya? Por lo tanto, el tipo de distribución que presentan estos organismos es aleatoria. ¿Qué tipo de distribución presenta la siguiente imagen? Aquí se puso interesante, se puso entretenido. Su compañera dice que es aleatoria. ¿Cuál? ¿Qué es aleatoria? Pero, profe, ahí me tendría que fijar en solo, no sé, los árboles, o tendría que ver, visualizarlo de manera general. Literal ahí dice, ¿qué tipo de distribución presenta la siguiente imagen? Mm. Esa es la información que le estoy entregando. Solamente eso. Y habíamos dicho que las plantas tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, yo sí puedo contar los individuos que están, ¿cierto? En los árboles, como un individuo, o sea, que este es un individuo, este es otro individuo. Pero ¿qué pasa con el césped o con el musgo que se produce aquí? ¿Puedo delimitar un individuo del otro? No. Incluso usted puede decir, ok, puede ser aleatoria o al azar, ¿cierto? Azarosa, los árboles. Ok, pero aquí dice la siguiente imagen. O sea, usted asume que este que está aquí es un árbol, este es otro, pero este que está aquí es uno o este es un tronco que está dividido en dos, que tiene dos grandes troncos. Hay otro o son tres.
Este es uno, este es otro. En este caso, la imagen no es lo suficientemente clara para poder determinar en un espacio determinado su distribución. En el caso particularmente de estas plantas, cuando se hacen estudios de la distribución de las poblaciones y los mapas, cuando los, va la redundancia, los mapean, siempre son de manera, ¿cierto?, desde arriba. Son como una foto sacada de manera panorámica para ver su distribución. Porque en este caso puntual, yo no puedo determinar aquí la distribución de estos individuos. Porque para mí quizás todos los que están en este plano están todos distribuidos de la misma manera, en comparación al que está aquí. Esto que está aquí es un tronco caído, es una roca, ¿qué será? En el caso particular de los bosques, cuando observamos bosques, es bastante difícil a simple vista determinar la distribución. Y en esta imagen es complicado. Pero si yo esta imagen los presentara desde arriba de una manera panorámica, yo puedo decir, ah, de aquí, ¿cuántos árboles de tal tipo o de tal color de hoja? ¿Cuáles son las distribuciones de esas especies que están ahí o de ese individuo que está ahí? Usted puede decir, ah, ok, a partir de esta característica en este espacio que estoy observando, puedo decir esta distribución. Pero esta imagen es una pésima imagen que me permite a mí identificar su distribución en comparación a la que está aquí, que yo puedo identificar cada uno de los individuos. Aquí yo puedo identificar cada uno de los individuos y aparte está ordenada casi matemáticamente perfecta. Por lo que yo puedo decir, esta distribución es de esta manera, esta se distribuye de esta manera, pero esta que está aquí, no. ¿Ya? Entonces, eh, aparentemente es aleatoria, pero yo no lo puedo determinar. ¿Ya? Porque me está preguntando por los árboles, por el musgo que está aquí, por esos arbustos que están aquí. ¿Qué me estará preguntando, profesor, ahí? En ese sentido, ustedes tienen que, si yo llegase a preguntar esto en un certamen, por ejemplo, y les pongo una imagen así y los datos son bastante insuficientes para poder determinar, deberían responder que no se puede determinar el tipo de distribución a partir de la imagen presentada. ¿Ya? Pero ojo, si fuese esa pregunta, debería tener ese tipo de respuesta. Si lo dejan en blanco, yo no lo voy a interpretar como, ah, no hay nada. O no sé, el estudiante, al no escribir, quiere decir de que no hay respuesta. Pueden reescribirlo, no hay respuesta, no se puede determinar. ¿Ya? Para que lo sepan, porque puede que aparezca en el certamen. Esta siguiente imagen, ¿qué distribución tiene? Agrupada. Agrupada, ¿cierto? Ahora, nosotros, esta información que ustedes acaban de dar, lo sabemos también por la literatura, ¿cierto? Por el conocimiento, ¿cierto? El bagaje cultural que te presenta cada uno. Pero aún así, esta imagen incluso es bastante difícil de determinar porque, claro, yo aquí saqué una foto, por ejemplo, de este grupo. Pero ¿cómo sé que este grupo que está aquí, hay otro grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá? O quizás la foto que yo tomé corresponde a esta parte donde está mayor conglomerado de estos individuos. Aparentemente, esta imagen también me diría que están agrupados. Por cultura general sabemos que estas jirafas se distribuyen de manera agrupada. Pero yo, ¿cómo puedo determinar que esta población es agrupada si yo puedo observar, por ejemplo, acá al fondo, otro grupo? Si veo al fondo, otro grupo. Pasa lo mismo que aquí con los elefantes. Pero por cultura general sabemos que forman consorcios agregados. ¿Ya? Entonces, aquí, profe, ¿cómo puedo entonces discriminar esa información con lo que yo pueda saber? Fácil, lo que aparece en el texto. Si en el enunciado dice qué tipo de distribución presenta la siguiente imagen, ustedes deben basarse con toda la información de la imagen. Ahí yo veo, en este caso, 6 jirafas que están reunidas en un espacio, pero no me puedo determinar si ese es el espacio límite o hay otra referencia. ¿Qué pasaría si yo aquí les presento otro grupito aquí de jirafas? Otro aquí. Y otro más lejos aquí. Ahí yo puedo decir con toda claridad que forman, en este caso, agrupaciones. Porque aquí hay un grupo, acá hay otro grupo y hay otro grupo. Porque el espacio me permite poder llegar a esa conclusión.
¿ya? Pero aquí esta imagen no es lo suficientemente clara, ¿ya? Entonces, ¿qué deberían responder para este tipo de imagen con este tipo de enunciado? ¿Qué tipo de distribución es? Entonces, ¿qué tipo de distribución es? Sin pelearse. En este caso, lo mismo que el anterior, no lo puedo llegar a determinar a ciencia cierta, solamente con esa imagen. Ya vuelvo a repetir. Ahora, si yo pregunto por qué interpretaría por este tipo de imagen, ¿cuál es su distribución? Ah, ok, es de esta forma. Exacto, porque puede ser hasta aleatorio, lo que yo mencionaba aquí anteriormente. Tengo este esquema, pero ¿qué pasaría si justo esa fotografía de los jirafas corresponde a esta parte? Porque yo estoy asumiendo que la foto me está mostrando esta parte. Pero para yo determinar esta distribución necesito al menos este parámetro para comparar de que acá hay un grupo, acá hay otro grupo, otro grupo, otro grupo y otro grupo que esté agrupado. Pero claro, si yo observo solamente ese espacio disponible, yo diría entonces, que sería aleatoria. Como bien dijo su compañero, perfectamente esa imagen puede ser aleatoria, porque no están de manera equidistante. Exacto. La artificial siempre es la más fácil de identificar. Siempre. A no ser que yo les presente un esquema o una información lo suficientemente clara en donde ustedes puedan observar este patrón. Así, parecido. ¿Ya? Pero ojo, esto es importante y la idea, ojo, no es que, la idea es que aquí se equivoquen, ¿ya? Esto está hecho para que ustedes se puedan equivocar, ¿ya? En el sentido de que ustedes puedan observar bien y de analizar la información entregada en esto. Y esto es lo mismo para los esquemas que aparecen en la guía de ejercicios que lo subí, para toda pregunta que aparezca en el certamen, porque ese es el grado de dificultad que tiene, de que tienen que responder según los datos que están entregados ahí, ¿ya? No lo que yo pueda saber de antemano, y si hay datos que faltan, pues ustedes deben, en este caso, eh, considerar eso. Y de esto me recuerdo también con lo que vimos anteriormente, con la tasa de crecimiento. Si en estos datos, por ejemplo, ahora que me acuerdo, volviendo un poquito, yo no pongo, por ejemplo, que hay emigración o no pongo que hubo muertos en ese cálculo, o hubo dos datos o tres de los cuatro datos que faltaron, si no están, yo no puedo decir, ok, entonces no lo puedo calcular. Ahí es distinto. Los datos que estoy entregando, en este caso, me está diciendo que solamente hubo nacimientos. ¿Qué pasaría con las muertes, con la inmigración e inmigraciones? En mi fórmula yo lo reemplazaría por un cero, porque no lo sé. Entonces yo, a partir de esos datos, puedo responder de que solamente considero la cantidad que me dan ahí, específica. Vuelvo a decir, ¿qué pasaría si en este mismo enunciado doy solamente la tasa de natalidad y no doy ningún otro dato? Estos datos no los doy. Y pregunto por el R. Por el R, ustedes saben que sería 1200, ¿cierto? 1200 y el resto sería más cero, menos cero, menos cero. Porque no sé los otros valores. Perdón, y aquí sería 1200. Por lo tanto, mi R va a ser 1200. Pero no me indica si, en este caso, los datos que corresponden a mortalidad, emigración e inmigración. Pero sí me dice que el valor de R o mi tasa es de 1200. ¿Ok? Y eso es lo que yo le quería decir anteriormente en cuanto a que si un año yo observo que, por ejemplo, aquí también me da 1200, mi R me da 1200, no quiere decir de que hubo solamente nacimientos. Puede que al siguiente año haya tenido 600 inmigraciones y 600 nacimientos y no hubo ningún muerto y ningún inmigrante. O sea, ese 1200 se divide en el nacimiento y la inmigración. Va a depender de los datos que yo le esté entregando. ¿Ya? Se ve simple, pero ustedes tienen que ser capaces de
analizar la información que se le está entregando. ¿Ok? Entonces, retomando aquí, esta imagen, aparentemente, ¿cierto? Pareciera que estuviesen agrupados, pero para poder terminarlo, la imagen al menos me debería formar otros grupos. Porque recuerden que en este esquema, ustedes deben recordar que si es agrupada, es el rectángulo, ¿cierto? Con un grupito aquí, otro grupito aquí, y otro grupito aquí, y otro aquí, y otro aquí. Pero la imagen que muestra probablemente solamente esto. Entonces no es, me es insuficiente para determinarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Bien, quedamos hasta aquí, porque lo que corresponde ver es densidad absoluta, neta, y comenzar a ver patrones y características de las comunidades, que lo vamos a ver el día viernes, y la próxima semana ya estaríamos viendo de lleno lo que son transferencias de materia y energía, que es lo más, que es lo último que deberíamos estar viendo, y es lo más sencillo, ¿ya? Es lo más sencillo de todo de todos los contenidos, pero también, como ustedes saben, que no se las voy a hacer sencillas, sino que también tienen que leer bien, analizar los datos que se les están entregando, y también van a ser del mismo tipo de preguntas de análisis, ¿ok? Que puedan interpretar bien los esquemas que estoy presentando, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que lo estemos viendo en clases. Señorita Carolina, dígame, Profe, tengo una duda. ¿cuál es su duda? Al final, nosotros teníamos 6 laboratorios, ¿cierto? Sí, ¿Al final haremos solo 5 o no? ¿O 5, estoy confundida? efectivamente, porque no nos Ay, alcanzan las no. fechas. Y ya adelanto de que, como estamos también atrasados, igual que el año pasado, yo voy a borrar una nota. Pero ojo, es la peor nota que tengan. Es la peor nota. No quiere decir de que ya voy a borrar a todos el primer test. No, porque probablemente alguien pudo haber tenido una peor nota en un test o en un informe. Pero esto va a quedar a mi criterio, ¿ok? En el laboratorio, exacto. Ya, voy a borrar la peor nota para que no los perjudique y así también no estén con tan problemados con sus notas de laboratorio, ¿ok? Pero eso lo voy a definir yo, no es como, profe, bórreme esta nota. Yo voy a definir estas son notas, por eso es importante que ustedes vayan ese día por calendario, qué día vamos a tener que eh, revisar las notas, ¿ok? Bien, el señor Pereira dice que debe un certamen. Todos aquellos que deben un certamen, ¿cierto? Ustedes saben que tienen que rendirlo en la fecha que dejamos para la rendición del certamen. Que si el señor Pereira no estuvo atento o llegó tarde a a la explicación, evaluaciones pendientes es para el 8 de agosto. Martes 8, ahí van a estar todas las evaluaciones pendientes. Certamen pendiente, notas de laboratorios pendientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el día miércoles 9 es la revisión de notas. Ahí vamos a revisar las notas de cada uno de los estudiantes, cada uno va a ver sus notas y va a decir, ok, me fui o no me fui a examen. Y el examen o la evaluación integradora es el 18, o sea, a la semana siguiente, perdón, el 16, bien digo, porque el 18 es el cierre de la asignatura. Bien, ¿no hay más dudas, jóvenes? Bien, si no hay más dudas, entonces, son libre de acción. Nos estaremos viendo el día viernes, ¿cierto? Para la siguiente clase. ¿Qué pregunta, profe? Entonces, no cancelar. Dice, sí, lo pueden consultar me pueden consultar y así me dicen, profesor, quiero saber mi nota, mi grupo, desde mi nota, o sea, mi grupo es tanto, para poder saber, en este caso, enviarle su rúbrica, ¿ok? Y cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a la rúbrica, eso van a tener que consultarlo con el ayudante, ¿ok? Aunque creo que abajo en las observaciones aparece la explicación del por qué se les contó en algunas cosas. Aquellos que entregaron tarde su práctico atrasado, no se les puso el 1, pero sí se les penalizó en el protocolo, o sea, en la pauta, de que tienen 0, porque lo entregaron fuera del plazo, ¿ok? En esa parte.
Bien. Y para eso estamos, jóvenes, no hay problema. Voy a subir este mismo calendario para que ustedes sepan cuáles son las evaluaciones que ustedes tienen, ¿ya? Y desde ya avisarles que tenemos, ¿cierto?, que subir, va a estar disponible en la plataforma DECA estos días, eh, el módulo, ¿cierto?, la actividad o el recurso que ustedes van a poder subir su seminario. Bien, jóvenes, que estén muy bien, nos estaremos viendo el día viernes. Son libre de acción y que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.